Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Con mi espíritu y en la verdad de su palabra. Porque cuando tú lo haces en tu espíritu, el Espíritu Santo viene a tu vida, inmediatamente Él se revela. Eso es algo inevitable cuando tú adoras en espíritu y en verdad. Hoy voy a iniciar de una vez porque la semana pasada me tomé mucho tiempo. Ya el mensaje de la semana pasada está en YouTube. Y yo estuve viéndolo y dije, lo vi para corregir algunas cosas y dije, wow, te echaste mucho tiempo en la introducción. Así que eso no va a pasar hoy. Quiero que le digas al que está a tu lado, dile al que está a tu lado, vamos a derribar a Babel. En el nombre de Jesús. Todo Babel en tu vida. Todo altar, dile al que está a tu lado, todo altar que no sea de Cristo se derriba en el nombre de Jesús. Amén. Todo altar, ahora lo digo yo, todo altar que no sea de Cristo se derriba en el nombre de Jesús. Altar habla de altura, ¿sí? Por eso es la palabra altar, altura. Y la altura ha sido formada y creada para que esté el rey. Y el único rey soberano que puede estar en las alturas es Cristo. Y yo he declarado que toda altura de nuestro país, toda montaña alta, toda altura espiritual y física está conquistada para Cristo. Amén. Porque todo altar le pertenece solo a Él. Dice la palabra de Dios que todo ha sido sujeto ante sus pies. En esta segunda parte de Derribando a Babel, la semana pasada hablábamos que Babel significa confusión, que de Babel proceden muchos nombres como Babilonia, y hablábamos también que Babilonia también tiene un origen donde simboliza lo que es dioses, el lugar de los dioses, y todo esto, estoy tratando de hacer un resumen, y es importante que nosotros entendamos esto, pero también algo que hablábamos la semana pasada es que tan solo esto es representativo, porque la verdad es que lo que hay detrás de Babel, de Babilonia y de cualquier estructura física o cualquier persona, cualquier cosa materializada en esta tierra es más espiritual y viene de antes de la fundación del mundo. Entonces, decíamos que Adán y Eva, en el momento que entraron en el huerto, el Señor le dijo, de ninguno de estos árboles vas a comer, de todos vas a comer, menos de uno no vas a comer. ¿Y qué pasó? Desobedecieron. En ese momento entró el pecado. En ese momento el mismo hombre le dijo al diablo a través del pecado, toma, tienes señorío sobre la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Pasan las generaciones. Viene el Dios y se revela a los hombres, se revela a Abraham, al padre Abraham, como dicen los judíos, y de Abraham pasa de generación a generación, se revela a Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob. Pero en medio de todas estas generaciones había un pueblo bendecido y un pueblo que venía de la misma simiente, pero venía bajo una maldición. Y la maldición que venía a través de todos era causa de una sola cosa, de la soberbia que atraía la desobediencia. Una persona soberbia es desobediente, eso es innato. Una persona que cree que nadie le puede decir nada, que se las sabe todas, que puede ser igual al mismo Dios, va a ser desobediente, no se puede sujetar a nada. Eso pasa. Y entonces venía esta cantidad de gente con maldiciones, pero había un pueblo obediente. Abraham, Isaac, Jacob, toda esta generación que decidió creerle a Dios, que decidió obedecer a Dios. ¿Y saben qué? Obedecer, no voy a decir que es lo más fácil, porque si no, no sería obediencia. Si fuese fácil, no tendrías que obedecer. ¿Ves? Es que justamente es allí donde está la cosa. Para que tú obedezcas tienes que tener un reto, ¿sí? Eso es como cuando a mí me dicen, pastora, bueno, con todos estos años que usted tiene, a usted no le cuesta pararse en la madrugada a orar, ¿no? Siempre me va a costar porque yo estoy en este cuerpo. Eso nunca me va a venir
todos los días, párate a orar. Vamos, Karelvi, despiértate, porque lo anhelas. Puede pasar un día, puede pasar 2 días, pero no va a ser todos los días, porque está este cuerpo que se opone, pero es algo, yo me sobrepongo, ¿verdad? De esa misma forma es la obediencia, es retarte a hacer lo que dice Dios que debes de hacer. Entonces, viene Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob vienen las tribus. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de raíces? Ok, por eso les estoy haciendo este breve resumen. Vienen las tribus, las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus de Israel representaban cada unos representaban la simiente de obediencia, otros las de desobediencia. Y saben que es lo tremendo de todo esto, que Dios al que usa siempre para mostrar su gloria, para mostrar lo que es obediencia, es al más chiquito, al más humilde, por el que nadie cree. Por esto vemos a José. Entonces pasan las generaciones y pasa el tiempo, se agrava la maldad, viene el pecado y entonces Dios manda un diluvio a la tierra. En ese diluvio que el Señor manda a la tierra, rescata una familia de obedientes. Y si usted lee en la palabra y ve la simiente de dónde viene esa familia, usted va a ver que viene de la raíz de la obediencia en las 12 tribus. Entonces, ¿qué pasa? Esta familia, la familia de Noé pasa el diluvio, llegan a la tierra ya seca, y ya en esa tierra seca viene Noé un día y se embriaga, y en medio de su embriaguez se desnuda. Entonces él tenía 3 hijos, ¿cómo se llamaban? Can, Sem y Jafet. Viene uno de sus hijos, Can, y lo ve desnudo. Y cuando lo ve desnudo, en ese momento se alarma y sale corriendo y va y le dice a sus hermanos, vayan para que vean que ya está desnudo mi papá. Pero a diferencia de Can, Sem y Jafet, ¿qué hicieron? No respetaron la desnudez de su padre, no lo vieron y como pudieron le pusieron la ropa, le dieron la ropa para que se la colocara, pero sin verlo. Cuando Noé despierta de su embriaguez, ¿qué hace? Dice en ese momento, mira Can, a causa de lo que hiciste de deshonrar a tu padre, ¿sabes lo que va a pasar? Que toda tu generación le va a servir a Sem y a Jafet. Y eres maldito, mientras ustedes 2 hijos míos son benditos y toda su generación es bendita. Entonces, más de lo mismo. ¿Qué pasa? A causa de la obediencia va a venir siempre bendición. A causa de la desobediencia y de la deshonra va a venir siempre maldición. Esto es algo innato, es algo natural. Así camina el mundo desde que fue creado. Y todo esto, ¿dónde se cimenta todo esto? Desde la antigüedad, desde antes de que el mundo fuese formado. Porque simplemente el resumen de todo es que hay 2 naturalezas. Una naturaleza donde predomina la obediencia, donde predomina la humildad, donde predomina la sujeción, donde predomina el orden, y una naturaleza donde predomina la soberbia, la desobediencia, donde predomina todo lo que viene del diablo. La naturaleza de Dios y la naturaleza del diablo. En esto se resume todo. Entonces, ¿por qué los llevo hasta acá y todo esto? Porque entonces ya después, en todo lo que usted conoce de mundo, hasta nuestra generación actual, todo viene de una generación atrás, donde había una simiente, una de obediencia y una de desobediencia. En medio de todo esto nace al primogénito de Can, le nace un hijo. Ese hijo creo que se llamaba Cus, su primogénito, y ese hijo se llamó Nimrod. Nimrod fue el que hizo la torre de Babel. Y esto lo vamos a encontrar, para el que esté anotando, en Génesis 10, del 8 al 10, nos habla de esto, de que Nimrod fue el que formó la torre de Babel. Y ahora decíamos la semana pasada que Nimrod significa nosotros nos rebelaremos. Ya después en Génesis 11, del 1 al 9, vemos cuando Nimrod
al frente, levanta a toda una generación de hombres y mujeres para decirles, vamos a rebelarnos, así como lo simbolizaba su nombre. Vamos a rebelarnos, porque tal vez Dios nos quiere dispersar, pero nosotros, si hacemos una cúspide, hacemos una torre grande y llegamos ante Él, ser tan grandes como Él, le vamos a mostrar nuestro poder como hombres. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Dios vio esto, ¿qué hizo? Los dispersó. Allí fue cuando cambió todas las lenguas, cuando nacieron todos los idiomas que conocemos. Fue en ese momento. Y todo por lo mismo. Entonces, aquí hay algo muy importante en toda esta historia que te traté de resumir, que quiero, esta es la introducción, ya la estoy terminando y la hice cortica. Ok, porque quiero que tú veas algo antes de continuar, y es esto: mejor te es honrar y obedecer, porque lo que Dios maldice nadie lo bendice. ¿Y por qué te digo esto? Porque pasa algo entre nosotros los seres humanos. Dice, yo obedezco a Dios, pero yo no tengo por qué sujetarme a ningún hombre. Yo no tengo por qué obedecer al hombre, porque yo obedezco a Dios. Entonces, más de lo mismo. ¿Qué espíritu, qué naturaleza le hace sentir eso a alguien? La soberbia. Por eso, en este mundo en el que nosotros vivimos, creado por el Dios grande y poderoso, Dios formó, Dios hizo algo, Dios nos colocó límites a todos. Están los padres, tenemos que rendirle honra y obediencia a nuestros padres. Están nuestros jefes, también tenemos que honrarlos y obedecerlos. Están todas nuestras autoridades gubernamentales, tenemos que honrarles y obedecerles. Están nuestros pastores, tenemos que honrarles y obedecerles. Nuestros líderes, todo líder bajo la naturaleza de Dios se tienes que honrar y obedecer. Y es que es algo tan tremendo de que en la naturaleza de nuestro Señor no existe, pero ni esto de orgullo, de maldad, no hay nada, es algo tan limpio y tan puro, que yo me sorprendía en estos días, porque en el mundo en el que nosotros vivimos, la gente se va envaneciendo por su experiencia, por sus títulos y por su edad en este mundo, en esta dimensión. Yo recuerdo que en mi carrera estaba la jerarquía, sí, están los especialistas, están los residentes, los internos de pregrado, y allí sí que se ve la jerarquía, es bien notable, ¿no? Y así es la vida, hay jerarquías en toda la tierra. Pero usted sabe que esto es parte de la tierra y viene del corazón de Dios para que nosotros nos aprendamos a sujetar y poner un orden para que la soberbia y la naturaleza diabólica no operen en nuestras vidas. Pero en la dimensión de Dios, en la dimensión donde está Dios, solamente hay un rey, solamente hay un Señor, y el resto es todo igual. Él es el único rey, Él es el único Señor, el único digno de honra y digno de gloria en su dimensión. Y aún siendo así, siendo el Padre, el Rey, a tal grado de decirle, de que el Hijo decía, yo nada puedo hacer, cuando Jesús estuvo en esta tierra, decía, yo nada puedo hacer sin antes pedirlo al Padre, sin antes decirlo al Padre. Y el Padre dice, yo todo lo he dado al Hijo. Qué hermoso, ¿verdad? El Padre, en Él no existe nada de que, imagínense, si Dios fuese natural, como es esta jerarquía de la tierra, sería algo así. Dios diría, bueno, pero es que yo soy el papá. ¿Cómo van a darle la gloria al Hijo? Si el papá soy yo, el que me lo he ganado soy yo. Pero como en Él no existe para nada simiente de pecado, en Él no existe nada de esto que opera es en el diablo. El Señor dice, yo todo le he dado al Hijo, pero como en el Hijo tampoco existe, sino que el Hijo sabe lo que es la honra y la obediencia, dice, yo no hago nada sin decírselo al Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Y allí está el secreto de trabajar correctamente y operar como el cuerpo de Cristo. Es justo allí.
sin estar poniéndole el pie a más nadie, sino levantándonos unos a otros, honrando y obedeciendo. Cuando tú te rebelas a tus autoridades porque viste su desnudez, tal como le pasó a Can, acarreas maldición. En el momento que tú te rebelas a tu autoridad terrenal, miren que Noé era un hombre de Dios a tal grado que el Señor lo guardó y lo trajo. Lo sacó y en medio del diluvio lo sacó, porque veía que tenía un corazón conforme al de Dios, un corazón que agradaba a Dios, y por eso lo sacó. Pero con todo eso un día se equivocó y se embriagó, porque era un hombre. Pero ¿qué hizo Can? Se burló de su desnudez y fue y lo dijo a sus hermanos. Y por eso acarreó maldición. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Y esto está en toda la Biblia, de cuando una persona acarrea maldición, que eso va a ir a todas sus generaciones. Pero de la misma forma también Sem y Jafet acarrearon bendición. ¿Y sabes qué pasa con esa bendición? Va a todas sus generaciones. Entonces, como esto era así en el Antiguo Testamento, el Señor dijo, no, pero es que todo se va a perder. Cuando vio el mundo, todas las maldiciones que acarreaban las generaciones y que eran tantas, tuvo el Padre que mandar a Jesucristo para que Él se hiciera maldición para que nosotros fuésemos benditos. Pero a causa de que en Él no se halló pecado, Él se hizo maldición por un momento allí en la cruz, cargó todos nuestros pecados. Por eso fue desfigurado. Por eso perdió hasta la última gota de sangre, que ya no salía sangre de su cuerpo, sino que salía agua. Por todos nosotros. Y ahora a través de Él, a través de Jesucristo, bueno, si le vamos a dar un aplauso a Cristo, démosle un aplauso fuerte porque Él se lo merece. A través de Jesucristo, de lo que Él hizo por nosotros, ya nosotros no podemos andar como tal vez si podía hacerlo la generación de Can y decir, no, lo que pasa es que a mí me va mal porque ya yo fui sellado con esta maldición. No, del Nuevo Testamento para acá, ya esto nosotros no lo podemos decir. Ya eso de que yo soy así porque mi mamá es así, porque mi papá es así o por lo que me hicieron, ya eso no sirve. Porque ya vino Cristo. Y a través de lo que Él hizo en la cruz, eso no tiene nada en tu vida. Porque ya no son los genes de tus padres, ya no es lo que ellos dicen de ti, son los genes de Cristo y lo que Él dice de ti, lo que debe ser formado en tu vida. Y a veces me he encontrado que se confunde mucho, ¿saben? Una de las cosas que ha usado el diablo para mantener al hombre en una religión, en una doctrina humana y aún en cautividad, es el hecho de que no reconozcan lo que hizo Jesucristo. Hay mucha doctrina aún cristiana, pero de hombre, que se va hacia solo es el Antiguo Testamento y todo es maldición. Y no, y a ti te pasa esto porque esto en el Antiguo Testamento. Pero ¿saben qué? Desde que Jesucristo vino, Él conquistó nuestra libertad. Y es por Él que hoy somos libres. No hay excusas. Hay tantas personas que no cambian, que tienen actitudes repetitivas, siempre andan haciendo las mismas cosas malas, no cambian. No, pero es porque mi papá y mi mamá. No, pero es que es lo que me hicieron cuando era niño. No, porque toda mi familia tiene esta enfermedad y yo tengo que tener esta enfermedad. Y la verdad es que no, ya eso no sirve para nosotros. Y más tremendo aún, es que Jesucristo, cuando nos escoge a cada uno de nosotros, es tanto así que Él no ve tu generación, aún no ve ni lo que tú hiciste en tu pasado, que cuando Dios te ve a ti, cuando Dios me ve a mí, nos ve ya listos, ya perfeccionados, ya sanados, liberados, ya nos ve en su presencia. Usted sabe que ante los ojos de Dios, usted está en su presencia. Ya usted venció este mundo. ¿Y sabe por qué le digo esto?
porque esto es algo que aprendí, cambió mi vida. Dice la palabra de Dios que para Él un día es ¿cuánto? ¿Quién vive aquí 1000 años? ¿Quién vive aquí 200 años? 500 años. Entonces, si para Dios un día es como 1000 años, ya tu vida pasó. Gloria a Dios. Un aplauso para el Señor por eso. Ya delante de sus ojos, nuestra vida pasó. Y lo más hermoso de esto es que hoy tú amaneciste, hoy estás aquí sentado y estás recibiendo esta palabra donde Dios te dice, ya yo te vi perfeccionado, ya deja de quejarte, ya deja de estar achacando tu situación a tu pasado, a lo que te hicieron o aún a lo que te hacen. Deja de estar achacándolo. Eso tan solo lo está usando el diablo para mantenerte ensoberbecido, desobediente a lo que Dios dice de ti, a lo que hizo Jesucristo en la cruz. Hubo unas personas que mi esposo y yo conocimos que todo lo que nos hablaban era de juicio. Y el Señor va a hacer esto como lo hizo en tal parte del Antiguo Testamento. Y el Señor va a hacer aquello y esto y aquello. Y usted sabe, esto es tremendo cuando una persona no tiene revelado lo que es la redención, lo que es el poder de la cruz. Cuando una persona no tiene revelado esto, sino que a causa de sus propios pecados, de su concupiscencia, cree que nada se lo merece, que es lo peor, que es la peor cucaracha, todo va a ser juicio. Pero más tremendo aún es cuando esta persona es un profeta. Porque usted sabe que el profeta no se hace, el profeta nace profeta. La persona que va a ser profeta nace ya con ese don. Y el Señor lo va alineando y lo va ordenando. Y esto lo sabe el diablo y lo saben los brujos. Por eso los brujos esos poderosos que usted ve son personas que nacieron con ese don para servir al Señor como profetas. Pero eso, no voy a hablar hoy de los brujos, voy a hablar del cuerpo de Cristo. Y pasa que en el cuerpo de Cristo hay brujería. Porque hay profetas de Dios que están nada más que hablando de condenación y de juicio. Y así sacan a mucha gente de la iglesia. Y nosotros conocimos unas personas muy prósperas. Dios las bendecía mientras estaban allí recibiendo de la gracia de Cristo. Vino un profeta del desastre y le dijo, te va a ir mal, se te va a caer la casa, te van a venir los 1000 pecados, esto, lo otro, porque en tu iglesia lo que hablan es de prosperidad, esto y aquello. Y para mi sorpresa en estos días, alguien me dice, pastora, estuve hablando con esa persona y están sufriendo, le están viendo mal, después de haber sido tan prósperos, tan bendecidos y ver la gloria de Dios en su vida. Y a mí como pastora me duele, pero eso ya lo dejo en manos del Señor. Porque a la final tú puedes hablar lo que sea, y es más, yo estoy hablando aquí y a cada uno de ustedes la información está llegando de acuerdo a su corazón. Entonces, algo que me enseñó el Señor a mí, no hables ni des palabra donde te sientas en una reunión para perder el tiempo. Tu tiempo es valioso, ve y haz lo que yo te mande que hagas. Y bueno, entonces existen estas personas que con falsas doctrinas y que con una unción profética, o más que una unción, con un don profético, porque la unción viene del Espíritu, con un don profético, con el que nacen, comienzan a sacar a la gente de las iglesias. Y en medio de la soberbia y todo esto, empiezan a dañar a las personas y hacerles creer que lo que tienen no lo merecen. Pero hoy yo vengo a decirte aquí que eso viene de la generación de los desobedientes de una naturaleza diabólica. Porque lo que hizo Jesucristo por ti en la cruz sobra y vale, y mejor dicho, no tiene valor para lo que tú puedes conquistar. Estando aún aquí en Venezuela, nosotros vamos a conquistar lo que Jesucristo dice para nosotros. Y amén, gloria a Dios. ¿Saben? Algo que es muy tremendo. Muchas veces leemos la Biblia y pensamos, bueno, no, tal vez ellos lo tuvieron más fácil porque se lee como un cuento. Pero resulta que cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, estaban bajo el imperio romano.
un imperio terrible que mataba y mataba a los cristianos, y era horrible la matanza que había en ese tiempo, que nosotros aún ni siquiera lo vivimos aquí. Y en medio de ese lugar, donde tal vez los hombres podrían decir, no, esto está perdido, y los fariseos se crean los más porque venían de la tribu, porque venían de los judíos, de la tribu de David, de la tribu de Judá, y los fariseos se creían que por eso ya ellos tenían todo conquistado, porque se sabían la ley, porque se sabían el Antiguo Testamento, y ya ellos ya tenían el cielo ganado. Y en medio de un lugar donde estaba el imperio romano, ellos se creían que eran los únicos santos, y aún hacían negocios ilícitos, hacían corrupción con los romanos. Cuando viene Jesucristo acá en la tierra, ¿qué hace Jesucristo? Miren lo que hace. Jesucristo escogió 12 apóstoles. En ese momento que Jesucristo escoge a 12 apóstoles, escoge a 12 personas imperfectas. 12 personas de las que muchos tenían de qué hablar, y no por cosas buenas. Escoge a Simón, Andrés, el hermano Simón Pedro. Habían 2 apóstoles llamados Simón. Estaba Simón Pedro, es el Pedro al que Jesús le cambió el nombre. Andrés, el hermano de Pedro, quienes eran simples pescadores, así que no tenían un grado de instrucción como tal vez lo hubiesen escogido los fariseos. Ellos no tenían los títulos tal vez para ser apóstoles de Jesús. Esos títulos que tal vez ahora se tienen que conseguir en muchas instituciones para ser apóstol. No, ellos no tenían títulos. Ellos tan solo el Señor les dijo, vengan y síganme. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, los cuales eran hermanos de Jesús. Jacobo y Juan eran hermanos de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que si eran hijos de Zebedeo, ¿quién era su madre? María, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que la Iglesia Católica ha metido en nuestra cabeza algo. Cuando hacen una película y colocan a los apóstoles son así, una cosa, una santidad, San Pedro bendito, San Jacobo bendito, y María no podrían decirle que tenía otro esposo que no fuese José. ¿Cómo es posible si es la Virgen María? Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Dice que Jacobo y Juan eran hijos de María Salomé. Pero cuando usted lee la palabra y usted se da cuenta que Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo y de María, ¿sí? Así, esa es la verdad. María tuvo otros esposos y no era tan Santísima María como la pinta la Iglesia Católica. Ok. Felipe, Bartolomé, Tomás, el incrédulo. Tomás era tan incrédulo que caminó viendo los milagros de Jesús y no creyó aún ni siquiera que él iba a resucitar, y tenía que mostrarle él era. Muéstrame que eres tú. Aquí tienen que estar tus clavos. Ok. Mateo el publicano. Imagínese usted un recaudador de impuestos, un ladrón. Porque los recaudadores de impuestos eran unos ladrones. Todavía, ¿verdad? Jacobo, hijo de Alfeo. Lebeo, que le decían Tadeo. Simón, el cananista. ¿Usted sabe qué era un cananista? Un religioso, pero eso de los buenos. Un religioso, pero esos fariseos bien religiosos. Ese era Simón. Y Judas, quien lo entregó. Imagínense qué joyitas escogió Jesús. Esas fueron las que escogió Jesús. Y saben, cuando los fariseos vieron eso, ¿cómo es posible nosotros que no sabemos la Biblia, el Antiguo Testamento desde el principio hasta el fin, nosotros que hemos estudiado, nosotros que tenemos todo conquistado, nosotros que venimos de David, tú no vas a escoger a uno de nosotros, vas a escoger a ese poco de pecadores, a ese poco de que ni siquiera tienen estudio, que lo que son pescadores?
Imagínense ya por ahí, ¿cómo es posible que ese sea el Mesías prometido? Yo en estos días le decía a mi esposo, mi amor, yo quiero hacer una obra de teatro de que la gente vea cómo sería lo que Jesús hizo en aquel tiempo en este tiempo. Wow, un poco de iglesias se caerían, ¿o yo? Un poco de enseñanzas y de cosas que se viven en las iglesias caerían por tierra. Jesucristo, el mismo Jesús que escogió esa cuerda de pecadores, es el mismo Jesús que nos escogió a nosotros. Y es que Él no ve como ve el hombre. Dios no ve como ve el hombre. Dios no vive de apariencias, no ve la apariencia. Dios ve el corazón, pero más allá del corazón, Dios ve la transformación de ese corazón. Así es como ve Dios. Y yo sé que aquí hay muchas personas que tienen una asignación en esta iglesia y no hace falta que me lo digan. Sé que se han sentido juzgadas por otras personas de la misma iglesia. ¿Y cómo es posible que tú vas a tener este cargo? O bueno, si supieran tal cosa de ti. Había alguien que se refería a una de mis intercesoras. Bueno, si usted supiera, pastora, que era tal y tal cosa. Y yo le dije, bueno, qué bueno que tú me das testimonio de que era. Porque saben, la gente juzga. Y aún tus propios familiares te juzgan. Y te dicen que tú no sirves, que tú después de lo que has hecho, después de lo que eres, a ti que te gusta comer bastante, a ti que te gusta dormir bastante, a ti que no tienes estudio, a ti que me diste todos los dolores de cabeza, muchos padres, ¿qué te crees tú? Pero la verdad es que a mí no me importa lo que me digan los hombres, a mí me importa lo que diga Dios de mí. Y Jesús nos escogió. La semana que viene es la última clase de esta serie y va a ser un día de liberación. Vamos a ir contra las fortalezas mentales, porque Babel lo que hace son fortalezas mentales, ¿sí? Entonces, hoy yo necesito que tú entiendas que Dios no te califica, ni te ve, ni por tu experiencia, ni por tu edad, ni por tus títulos. Dios no te califica por eso. Dios te predestinó. Solamente saber que Dios me predestinó, eso a mí me hace servirle con mayor pasión. Y ahora, Dios me predestinó, pero en medio de todo esto no es porque tú te lo merezcas. No es porque yo me lo merezca. Cuando Dios te usa, cuando Dios opera a través de ti para llevar su palabra, para traer liberación, sanidad, todo esto que hace su Espíritu Santo, no es por lo que tú hagas, ¿sí? Y esto es algo que yo decía la semana pasada y lo repito ahora. Mucha gente creyéndose que por lo que hacen es que Dios los usa. Pero la verdad es que no es así. Y tienes que entender primero, tienes que verte como Dios te ve, tienes que verte ya formado, ya listo, sirviendo, adorando a Dios día y noche allá en el cielo, porque tú vas para el cielo, ¿verdad que sí? Yo voy para el cielo y allí adoraré a Dios eternamente y para siempre. Tienes que verte de esa forma, ya formado, y cuando ya tú te ves formado, a ti no te importa lo que te diga el resto, pero en medio de eso, guarda tu corazón, no te creas que por tu sacrificio le estás moviendo el brazo a Dios. Por allí había un dicho que decía, vamos a orar para moverle la mano a Dios. Ora para que le muevas la mano a Dios. Mire, mi hermano, esto es totalmente en contra de la palabra. Y yo lo escuché. Hay que orar porque con tu oración tú le mueves la mano a Dios. Eso es como los que dicen que con tu ofrenda tú le mueves la mano a Dios. No, las dos cosas se llaman manipulación y en Dios no hay manipulación, Él es Dios.
y Él va a hacer como Él quiera. Ahora, lo que sí también es verdad, es esto: cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted hace cualquier sacrificio para el Señor, usted tan solo está trabajando en usted, quitando todo estorbo de tu vida para que Dios pueda operar a través de ti. No es para hacer algo para que Dios haga algo. Tu sacrificio y lo que tú haces no es para mover la mano de Dios. No es para que Dios haga algo. No. Es para que tú no le estorbes, porque contigo o sin ti lo va a hacer. ¿Lo entienden? Conmigo o sin mí, lo que Él destinó para esta casa lo va a hacer. Ahora, yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de lo que Él va a hacer. Y por eso le sirvo y no quiero que nada de mí le estorbe. Por eso yo tengo que orar. Por eso yo tengo que ayunar, para que el Señor arranque de mí toda piedra de tropiezo, para que su espíritu fluya, porque yo voluntariamente quiero ser parte de eso. Y cuando usted entiende que esa es la forma correcta, no la que Babel, la religión, metió, que usted tiene que orar porque usted es más santo mientras usted ore. Así es que eres santo. No, tú fuiste santificado por la cruz. Tú fuiste santificado por la sangre de Cristo. Ya tú eres santo. Ya lo eres. Pero la religión, Babilonia ha metido muchas cosas y se practican aún en la iglesia cristiana. La gente cree, y eso viene del fariseísmo. Los fariseos dándose golpes de pecho y pecando. No es por lo que tú hagas. Ya Dios lo que va a hacer, ya eso está listo. Ahora bien, yo sí quiero, como te decía, ser parte de eso. ¿Usted quiere ser parte de lo que Dios va a hacer con esta casa? Bueno, entonces ore más, ayune más, cuide su santidad, cuide su salvación, cuídela día a día, no por el resto, sino por usted. Cuando tienes esta percepción también, cuando tú predicas, cuando tú das una palabra, tú te das cuenta que tú no eres el que vas a hacer, es Dios el que va a hacer. Cuando tú oras, no eres tú, es Dios. Entonces, esta es una de las primeras cosas, de las primeras telarañas que hay que quitar de la mente de los intercesores, de la mente del pueblo de Cristo, para que lo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer en esta casa se haga, se cumpla. Tenemos que entender que todo es por Él y para Él. Que ya todo está escrito. Que tú tan solo eres un vaso de barro en las manos de un alfarero, porque ni siquiera de cristal, eres de barro, porque te tienen que estar moldeando. Si fuese de cristal no te moldean, ya estás listo, pero eres un vaso de barro que tienen que estar moldeando, y tienes que estar limpio para que Él pueda fluir a través de ti, ¿sí? Pero de ti y de mí depende si queremos ser ese vaso de barro. Amén. Entonces, quiero que hoy te lleves esto, que Dios, lo que Dios dijo que va a hacer, lo va a hacer, contigo, conmigo, sin mí o sin ti. Lo que Dios predestinó para ti, diseñó para ti, también se va a hacer, siempre y cuando tú se lo permitas. Esto no va a depender de lo que tú hagas. Esto no va a depender de cuánto tú ayunes, cuánto tú ores. Esto va a depender de lo que el Señor dijo que se va a hacer. Ahora bien, ¿qué pasa? Lo que cambia, lo que nosotros podemos cambiar, es la atmósfera que se va a mover en ese lugar. ¿Lo entendieron? Esto se une a la prédica del domingo. El que vino el domingo lo entendió. O sea, lo que tú haces, tus ayunos, tus vigilias, tus oraciones, lo que va a cambiar es la atmósfera, ¿sí? O va a propiciar la atmósfera. No la va a cambiar, la va a propiciar. Eso es lo que va a pasar. Más lo que Dios dijo que va a hacer, lo va a hacer. ¿Qué pasa? Hay momentos, hay lugares donde el Señor dice: yo voy a hacer algo, yo voy a llevar liberación y sanidad. Pero en ese lugar, el liderazgo del lugar, las personas de ese lugar
son de obstáculo porque no ayunan, no oran, no vigilan, no hacen nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Aunque haya una atmósfera contraria a lo que Dios está diciendo que va a hacer, las personas que estén entre el público y crean lo que Dios dijo que va a hacer, en ellos se va a hacer. Les estoy dando el ejemplo para que lo entiendan. Pero cuando hay una iglesia que esté entendida en que son el canal, yo soy el canal para que el Señor prepare una atmósfera total de lo que Él quiere hacer, no solamente el que crea lo va a recibir, sino que todos va a ser algo que se va a hacer inevitable, irresistible en medio de la atmósfera. Y esto yo lo he vivido y aquí en casa lo hemos vivido. Cuando todos nos ponemos de acuerdo y preparamos una atmósfera, propiciamos una atmósfera, ¿no es cierto? El Señor se hace irresistible. Pero yo aún quiero más. Yo quiero más de esto. Cuando yo he estado en eventos afuera, yo he podido verlo de un mayor nivel que todavía nosotros acá no hemos alcanzado. Y yo quiero que lo alcancemos. Por eso, quiero que tengas bien claro este último punto, que te explico esto por este último punto, que no es por, cuando yo te digo que no es por lo que tú hagas, no es que ya tú no vas a orar, ya tú no vas a ayunar, ya tú no vas a vigilar, porque tú mismo te vas a limitar de ser parte de lo que Dios está haciendo. Tú mismo te vas a sacar. Y por eso no vas a entender muchas cosas. Sino que no quiero, mis hermanos, si quiero que esto lo entiendan, no quiero que esto sea para ensoberbecerte, para crear soberbia en tu vida, para creer que tú te lo mereces y que tú puedes hacer lo que es por ti que el Señor se mueve, porque no es así.